Creemos controlar nuestro mundo, pero a veces la naturaleza, errores humanos o la mala suerte crean pesadillas increíbles. Y en un solo día o incluso en un solo minuto todo cambia. Soy Mike con Liz 25 y hoy contaremos las 25 catástrofes más aterradoras presenciadas por humanos. 25. La tragedia del gas de Bhopal. La noche del 2 de diciembre de 1984, Bhopal, India, fue escenario del peor desastre industrial de la historia. Una reacción descontrolada en una planta de pesticidas de Union Carbide liberó unas 40 toneladas de gas isocianato de metilo. El gas, al ser más denso que el aire, se mantuvo cerca del suelo y se desplazó por los barrios marginales mientras la gente dormía. Los residentes despertaron sin aire y con los ojos ardientes por las nubes tóxicas en las calles. La gente huía, pero mientras más corría y respiraba, más veneno inhalaba. Las cifras oficiales reportaron unas 3.800 muertes, pero estimaciones apuntan a cerca de 16.000, además de que más de 500.000 de sobrevivientes sufrieron daños pulmonares, ceguera y trastornos neurológicos. 24. Inundaciones de China de 1931. Aunque solemos mencionar terremotos y volcanes, ningún evento ha causado más muertes que la gran inundación de 1931 en China. Tras una intensa sequía, la región sufrió 7 ciclones en un mes, causando el desbordamiento simultáneo de los ríos Yangtze, Huai y Amarillo. La inundación resultante cubrió un área del tamaño de Inglaterra y la mitad de Escocia juntas. Estimaciones confiables indican que entre 3.7 y 4 millones murieron ahogadas, de hambre o por brotes de cólera y tifus. En la desesperación de la hambruna, incluso hubo reportes de canibalismo. 23. La explosión de Halifax. En 1917, Halifax, Nueva Escocia, presenció la mayor explosión causada por el hombre antes de la bomba atómica. Todo inició con una colisión marítima entre el SS Mont Blanc, un barco francés lleno de explosivos para la Primera Guerra Mundial, y el SS Emo. La colisión causó un incendio en el Mont Blanc, y mientras se acercaba al muelle, los espectadores se reunieron para ver el incendio, sin saber que observaban una bomba flotante de 3.000 toneladas. Cuando el barco finalmente explotó, la explosión fue tan poderosa que literalmente vaporizó el agua alrededor del barco, creando un tsunami de 60 pies que arrasó con la costa. La onda de presión destruyó todos los edificios en un radio de media milla y rompió ventanas a 50 millas de distancia. Unas 2.000 personas murieron al instante y 9.000 quedaron heridas. 22. El ciclón Bola de 1970 fue un desastre que transformó el mapa mundial. El 12 de noviembre, la tormenta azotó Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, con una gran marejada que actuó como un muro de agua y avanzó kilómetros tierra adentro por el bajo delta del Ganges. A diferencia de una inundación típica, esta marejada fue rápida y violenta, arrasando pueblos e islas enteros en una sola noche. Como no había un sistema de alerta temprana, la mayoría fue sorprendida. Las muertes estimadas oscilan entre 300.000 y 500.000 personas. El horror no terminó con la tormenta. La lenta respuesta del gobierno al desastre, percibida como indiferente, provocó una gran guerra civil que llevó a la independencia de Bangladesh. 21. El incendio de Peshtigo. La mayoría de la gente ha oído hablar del gran incendio de Chicago, pero en la misma noche de 1871 ocurrió un desastre mucho más aterrador en los bosques de Wisconsin, el incendio de Peshtigo. Por sequía extrema y fuertes vientos, un enorme incendio forestal se volvió una tormenta de fuego. El calor fue tan intenso que creó su propio sistema meteorológico, con tornados de fuego que devastaron Peshtigo. En pocas horas, el incendio causó entre 1.200 y 2.500 muertes, siendo el más mortal en la historia de incendios forestales en Estados Unidos. Varias víctimas murieron por combustión espontánea por el calor y otras se ahogaron en el río al huir del fuego. 20. El colapso de la represa Banqiao. En 1975, la provincia de Henan, en China, experimentó el tifón Nina, una tormenta que ocurre una vez cada 1.000 años y que puso una presión inmensa sobre la represa Banqiao. No autorizaron liberar agua de la represa a tiempo, pese a las advertencias.
Cuando colapsó, no solo se rompió, colapsó en una ola de 6 metros de alto y 11 kilómetros de ancho, a casi 50 km/h. Esta gran pared de agua destruyó 61 presas menores río abajo en una reacción en cadena. El océano formado por el colapso ahogó a 26.000 personas de inmediato. Destruyó el suministro de alimentos y la infraestructura de la región, lo que provocó una hambruna masiva y epidemias que cobraron la vida de otras 145.000 personas. 19. El terremoto de Shanxi de 1556 es el más mortal registrado, superando a los terremotos modernos por un factor geológico único. En ese momento, millones de personas en el centro norte de China vivían en yaodongs, cuevas artificiales excavadas directamente en acantilados de limo de grano fino. Cuando ocurrió el terremoto de magnitud 8.0, los acantilados de limo suave se licuaron y colapsaron por completo, sepultando a cientos de miles de personas vivas en sus propios hogares en cuestión de segundos. Se arrasó un área de 500 millas de ancho y en algunos condados murió el 60% de la población. El número estimado de muertos alcanzó la asombrosa cifra de 830.000 personas. 18. La niebla tóxica de Londres en 1952. En diciembre, los londinenses estaban acostumbrados a niebla densa, pero esto era distinto. Un anticiclón atrapó aire frío cerca del suelo, causando una inversión térmica que mantuvo el humo de carbón y la contaminación industrial de la ciudad en una densa capa estancada por 5 días. La visibilidad era tan baja que la gente no veía sus pies y el transporte público se suspendió porque los conductores no hallaban el camino. La niebla era densa y tóxica, con dióxido de azufre que se volvía ácido sulfúrico al inhalarse. La gente jadeaba mientras sus pulmones se quemaban químicamente. En ese momento, el gobierno reportó 4.000 muertes, pero investigaciones modernas sugieren que la cifra real fue más cercana a 12.017. La pandemia de gripe española de 1918. Aunque las guerras matan a millones, la pandemia de gripe de 1918 demostró que un virus podía ser más eficiente que cualquier ejército. Esta cepa, a diferencia de las gripes comunes que afectan a ancianos o niños, provocó una tormenta de citocinas en adultos jóvenes y sanos, haciendo que su sistema inmune actuara en su contra. Se propagó con una velocidad aterradora. Una persona podía estar sana en la mañana y morir en la noche. Sus pulmones se llenaban de líquido hasta que prácticamente se ahogaban en tierra firme. Se estima que 1/3 de la población mundial se infectó y entre 50 y 100 millones de personas murieron, más que el total de bajas de la Primera Guerra Mundial. La magnitud fue tal que en varias ciudades se agotaron los ataúdes y los cuerpos se apilaban en las calles o se enterraban por miles en fosas comunes. 16. La erupción del Monte Puli. La erupción del Monte Puli en la isla de Martinica es una lección magistral de por qué nunca debes ignorar una advertencia volcánica. Por semanas la montaña mostró actividad, pero las autoridades, queriendo mantener a la gente en la ciudad por las elecciones, minimizaron el riesgo. El 8 de mayo de 1902 la montaña explotó y un flujo piroclástico descendió rápidamente hacia Saint-Pierre. Esta nube de gas y ceniza sobrecalentados viajó a más de 160 km/h y alcanzó temperaturas de 1000 grados Celsius. En menos de 2 minutos, la ciudad y sus 30.000 habitantes fueron incinerados. El calor fue tan fuerte que derritió el vidrio y encendió el aire. De toda la población, solo hubo 2 o 3 sobrevivientes confirmados, uno de los cuales era un prisionero en una mazmorra subterránea de gruesos muros. Como resultado, toda una civilización fue reducida a cenizas antes de que siquiera tuvieran tiempo de darse cuenta de que la montaña realmente había explotado. Queens. El desastre de Chernóbil. El 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania fue escenario del peor accidente nuclear de la historia. En una prueba de seguridad fallida, un gran aumento de energía causó explosiones de vapor que volaron la tapa de 1.000 toneladas del reactor y liberaron humo altamente radiactivo a la atmósfera. Incendio de grafito que duró 10 días y dispersó isótopos radiactivos por Europa. El horror de Chernóbil está en lo invisible de la amenaza.
Los liquidadores enviados al techo para retirar escombros radiactivos recibieron dosis letales de radiación en segundos, lo que ennegreció su piel y causó fallas orgánicas días después. La ciudad cercana de Pripyat, hogar de 50.000 personas, fue evacuada solo después de que el mundo notó la radiación, dejando atrás una ciudad fantasma congelada en el tiempo. 14. El terremoto de Kanto de 1923. El terremoto de magnitud 7.9 en la llanura de Kanto, Japón, el 1 de septiembre de 1923, causó más que solo colapsos de edificios. Provocó una tormenta de fuego literal. El sismo ocurrió a la hora del almuerzo, cuando muchos cocinaban con fuego abierto. El temblor volcó estufas y los vientos de un tifón avivaron incendios que destruyeron casas de madera en Tokio y Yokohama. Lo más aterrador fue en un viejo depósito del ejército en Tokio, donde 38.000 personas se refugiaron en un espacio abierto para huir de los edificios que colapsaban. Un remolino de fuego, un enorme tornado de llamas, arrasó la zona, incinerando a casi todos los que estaban ahí en cuestión de minutos. El terremoto y los incendios causaron más de 140.000 muertes en total. 13. El evento Carrington. Aunque la mayoría de los desastres suceden en la Tierra, el evento Carrington de 1859 mostró que la amenaza puede venir desde 93 millones de millas. Una gran llamarada solar envió una eyección que impactó el campo magnético terrestre. En ese tiempo solo existía el telégrafo como infraestructura tecnológica avanzada. La tormenta solar fue tan intensa que los cables del telégrafo soltaron chispas, provocando incendios en las oficinas de telégrafos e incluso permitiendo a los operadores enviar mensajes mientras sus baterías estaban completamente desconectadas. Las auroras boreales fueron tan brillantes que se vieron hasta el Caribe. En las montañas rocosas, el resplandor era tan intenso que los mineros se despertaron y empezaron a preparar el desayuno, pensando que ya era el amanecer. Aunque esto fue un espectáculo de luces espectacular en 1859, la razón por la que está en la lista es la aterradora implicación que tendría para el mundo moderno. 12. El terremoto de Tangshan. En 1976, la ciudad industrial de Tangshan, China, fue destruida por lo que muchos geólogos consideran el terremoto más devastador del siglo XX. A las 3:42 am, mientras la mayoría de los 1 millón de habitantes de la ciudad dormían, un sismo de magnitud 7.5 sacudió la zona. Como la ciudad estaba sobre suelo aluvial inestable y los edificios no resistían terremotos, el 85% colapsó de inmediato, convirtiendo la ciudad en un gran cementerio de escombros. El número oficial de muertos fue de 242.000, aunque estimaciones independientes lo sitúan hasta en 655.000. El desastre fue tan grande que China rechazó ayuda internacional al principio. En ese momento, China seguía una política llamada autosuficiencia durante el periodo final de la Revolución Cultural, lo que significaba manejar grandes crisis por su cuenta en lugar de aceptar apoyo externo. En su lugar, el gobierno envió a un gran número de soldados y voluntarios locales para llevar a cabo las labores de rescate. En esos primeros días críticos, muchos sobrevivientes no tenían equipo pesado y se vieron obligados a excavar entre los escombros con sus propias manos. 11. El desastre de Seveso. En julio de 1976, una planta química en Seveso, Italia, tuvo un aumento de presión que liberó una nube de gas de dioxina, una de las sustancias artificiales más tóxicas. Al inicio, los residentes creyeron que era niebla con un olor raro. En pocos días, miles de animales murieron en los campos y los niños desarrollaron cloracné, una grave afección cutánea con llagas dolorosas y cicatrices permanentes. Era una bomba química. La dioxina contaminó el suelo y alimentos, por lo que sacrificaron 80.000 animales para evitar su propagación. Se evacuaron vecindarios completos y las capas superficiales del suelo se rasparon y enterraron en enormes fosas de concreto. 10. La inundación de Johnstown. En 1889, Johnstown, Pensilvania, sufrió un desastre natural causado por el hombre. Sobre el pueblo, en las montañas, había una presa que retenía el lago Conema. Era parte de un club privado de caza y pesca de miembros adinerados que, pese a advertencias y años de abandono, se negó a reparar la estructura inestable.
El 31 de mayo, tras días de intensas lluvias, la presa cedió. Lo que pasó después fue una pesadilla física. 20 millones de toneladas de agua arrasaron el estrecho valle a 40 millas por hora, destruyendo casas, árboles y toneladas de alambre de púas de una fábrica cercana. Cuando llegó a Johnstown, ya no era solo una ola. Era una montaña rodante de escombros que actuaba como una enorme trituradora. Más de 2.200 murieron. Lo más aterrador fue el atasco de escombros en el puente de piedra, donde cientos quedaron atrapados en restos que se incendiaron, quemando vivas a muchas personas atrapadas en el agua. 9. El Gran Remolino de Fuego de Kanto de 1923. Aunque ya mencioné el terremoto de Tokio de magnitud 7.9, el remolino de fuego en el Hifukushiato, un depósito militar de ropa al aire libre, merece su propio lugar por el horror concentrado que representó. Tras el terremoto, unas 40.000 personas se reunieron en este espacio de 16 acres pensando que allí estaban a salvo de edificios colapsados e incendios. Llevaron sus muebles y pertenencias formando una gran pila de combustible. Los incendios en la ciudad se unieron y generaron una gran corriente ascendente de aire caliente. Esto causó un remolino de fuego que destruyó el depósito de ropa. En menos de 15 minutos, 38.000 personas fueron incineradas. Hacía tanto calor que el aire mismo se volvió irrespirable y el suelo se sentía como un horno. Testigos a lo lejos vieron una columna de fuego subir al cielo, alimentada por las pertenencias y vidas de quienes estaban abajo. 8. La Gran Hambruna China de 1959 a 1961. Las hambrunas suelen considerarse desastres de avance lento, pero la escala y la rapidez de la Gran Hambruna China fueron aterradoras. El gran salto adelante, 1959-1961, hizo que los agricultores abandonaran sus cultivos para producir acero. La plaga masiva de langostas, provocada por la orden del gobierno de eliminar a los gorriones, hizo colapsar el sistema agrícola de la nación más poblada del mundo. El horror que siguió es casi imposible de comprender. Se estima que entre 15 y 45 millones de personas murieron de hambre en solo 3 años. En las provincias más remotas se documentó que padres intercambiaban a sus hijos para no comerse a los suyos. 7. El terremoto de Lisboa de 1755. La mañana del 1 de noviembre de 1755, Día de Todos los Santos, Lisboa, Portugal, era una de las ciudades más ricas y bellas del mundo. A las 9:40 am, un enorme terremoto, estimado hoy con una magnitud de entre 8.5 y 9, sacudió la ciudad. Por ser un día religioso, miles estaban en grandes catedrales de piedra que colapsaron sobre ellos. Pero el temblor solo fue el inicio. Los sobrevivientes huyeron a los muelles buscando seguridad, pero vieron cómo el agua se retiraba del puerto, dejando a la vista naufragios y el fondo del mar. 40 minutos después, un tsunami de 6 metros rugió en la ciudad, ahogando a quienes habían escapado de los escombros. Para empeorar, miles de velas por la festividad causaron incendios que duraron 5 días. 6. La gran inundación de 1861. Muchos relacionan California con sequías e incendios, pero en 1861 casi todo el estado fue un lago. Llovió y nevó durante 43 días seguidos en un evento que los científicos llaman río atmosférico. El Valle Central, de 450 millas de largo y 20 de ancho, se inundó bajo 3 a 4.5 metros de agua. Sacramento estaba tan inundada que el gobernador electo llegó a su toma de posesión en bote de remos. La destrucción fue total. Un tercio de las propiedades en California fue destruido y 800,000 cabezas de ganado se ahogaron, casi llevando al estado a la bancarrota. Lo inquietante es que no fue un accidente, sino parte de un ciclo geológico. Los científicos se refieren a estos eventos como mega inundaciones, causadas por largas cadenas de poderosas tormentas del Pacífico conocidas como ríos atmosféricos, que canalizan enormes cantidades de humedad hacia el estado. Evidencias geológicas y anillos de árboles muestran que inundaciones así han afectado California cada 100 a 200 años durante miles de años. 5. El evento de Tunguska de 1908.
El 30 de junio de 1908, una gran explosión sacudió una zona remota de Siberia cerca del río Podka-Menayas-Tunguska. Fue tan poderosa que arrasó con 80 millones de árboles en un área de 800 millas cuadradas, pero no dejó ningún cráter. Testigos a cientos de millas vieron un segundo sol antes de ser derribados por una onda que rompió ventanas y sacudió el suelo como un terremoto. La presión atmosférica cambió tanto que barógrafos en Gran Bretaña lo detectaron. Científicos creen que un asteroide rocoso de aproximadamente 160 pies de ancho entró a la atmósfera y explotó entre 3 y 6 millas sobre la superficie, liberando entre 3 y 5 megatones de TNT, unas 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Si el asteroide hubiera entrado unas pocas horas después, una gran ciudad como Londres o Nueva York habrían estado bajo la explosión por la rotación de la Tierra. 4. La erupción de Krakatoa en 1883. La erupción de Krakatoa en Indonesia fue el sonido más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. Cuando el volcán de la isla finalmente explotó el 27 de agosto, el sonido se escuchó a 3.000 millas de distancia, aproximadamente la distancia de Nueva York a Londres. Personas a 40 millas sufrieron ruptura de tímpanos por la presión de la onda sonora. La explosión lanzó ceniza a 50 millas de altura y causó una serie de tsunamis masivos de hasta 120 pies que destruyeron 165 aldeas costeras y mataron a más de 36,000 personas. El terror de Krakatoa fue global. La onda de la explosión rodeó la Tierra 7 veces. Por años, los atardeceres en todo el mundo fueron rojo intenso por el polvo volcánico en la estratosfera. Algunos creen que esto inspiró el fondo de la famosa pintura El grito de Ivar Munch. Fue el primer desastre global porque el recién inventado telégrafo permitió que el mundo leyera sobre la destrucción en tiempo real. 3. El terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Aunque los tsunamis en películas impresionan, la realidad grabada por miles de cámaras en Japón el 11 de marzo de 2011 fue mucho más aterradora. Un terremoto submarino de magnitud 9.1, el más fuerte en Japón, causó un tsunami que avanzó a velocidad de avión por el Pacífico. En ciertas áreas el agua no llegó solo como ola. Llegó como un muro negro de escombros que actuó como una excavadora líquida, arrasando ciudades enteras en minutos. Las imágenes del agua sobrepasando muros de contención y arrasando barrios, autos, barcos y casas en llamas siguen siendo de los videos más impactantes jamás grabados. Con casi 20,000 muertos o desaparecidos, no fue ninguna sorpresa que incluso la nación tecnológicamente más avanzada y preparada del mundo siga siendo completamente vulnerable al poder crudo y desatado del océano. 2. El desastre del lago Nyos. En 1986, los habitantes de los valles cercanos al lago Nyos en Camerún presenciaron un desastre tan extraño y silencioso que parecía sobrenatural. Por la noche, el lago en el cráter volcánico eructó de repente. Una enorme nube de dióxido de carbono, aproximadamente 1.6 millones de toneladas, fue liberada desde el fondo del lago. Como el CO2 es más pesado que el aire, se quedó cerca del suelo y se desbordó del lago, fluyendo por los valles a 30 millas por hora. La nube avanzó por las aldeas y desplazó todo el oxígeno en silencio. Las personas se asfixiaron dormidas, sin despertar. Por la mañana hallaron sin vida a 1,700 personas y 3,500 cabezas de ganado sin señales de lucha ni lesiones. Algunos sobrevivientes reportaron olor a huevos podridos y un calor extraño, pero la mayoría simplemente se desplomó donde estaba. 1. La erupción del Monte Tambora en 1815. La erupción del Monte Tambora en Indonesia ocupa el primer lugar como la más poderosa registrada en la historia humana. La explosión alcanzó nivel 7 en el índice de explosividad volcánica, siendo 10 veces más potente que la de Krakatoa. Aunque la erupción causó 10,000 muertes, lo más aterrador fue el invierno volcánico posterior. La montaña expulsó tanta ceniza y azufre a la atmósfera que literalmente bloqueó el sol, enfriando todo el planeta. 1816 se conoció como el año sin verano. En junio y julio hubo heladas y nieve en Estados Unidos y Europa.
Las cosechas se perdieron globalmente, provocando la peor hambruna del siglo XIX. Hubo disturbios en las ciudades por el alza del pan y una nueva cepa de cólera causada por el clima mató a millones. Y con eso concluimos nuestra lista de los 25 desastres más aterradores que la humanidad haya presenciado. Al final del día, ya sea una nube de gas silenciosa o un volcán en erupción, vivimos en un planeta que hace lo que quiere. Para ver el poder de la naturaleza, mira los 25 desastres naturales más impresionantes grabados en video. De remolinos de fuego en Australia a tsunamis en Japón, este video muestra cómo la Tierra demuestra su fuerza. ¿Cuál de estos desastres crees que cambió más la historia? Déjenme saber en los comentarios. Como siempre, muchas gracias a todos. No olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.